Buenas noches con todas, con todos. Bienvenidas al segundo webinar del tercer módulo que trata sobre el tema de evaluación económica para proyectos de infraestructura verde de nuestro curso Herramientas para el diseño e implementación de infraestructura verde por parte del sector de agua potable en Perú y Colombia. Estamos contentos nuevamente de estar con ustedes en la noche de hoy. Les saludamos desde un Quito fresco, así que bueno, esperemos que todos estén también con buen clima. El día de hoy tenemos el gusto de contar con nuestra instructora del módulo 3, con Jenna Gami de Forest Trends. Ella es la directora de la iniciativa de agua. Y tenemos dos invitados especiales. En primer lugar nos acompaña Luis Roque, que viene del Ministerio de Economía y Finanzas desde Perú. Y también nos acompañará más tarde el doctor Manuel Serna, que es de la CRA, la Comisión Reguladora de Agua de Colombia. Entonces, bueno, les recuerdo a todos y todas que para enviar sus preguntas, les agradecemos que utilicen el panel de preguntas desde la plataforma del GoToWebinar, que sean concisos y bastante cortas las preguntas, de tal manera que los expositores tengan una comprensión y sea, digamos, fácil de llevar el diálogo sobre las dudas que ustedes nos planteen. Les recuerdo nuevamente que la última tarea de este módulo está con una fecha de entrega para este domingo que viene, que es domingo 12. Entonces les agradecemos que suban a la plataforma la segunda tarea del módulo 3 hasta este domingo 12. Como ustedes ya saben la mecánica, nosotros el día domingo ya pasaremos a activar el material correspondiente al siguiente módulo, que es el cuarto módulo sobre temas legales, en donde tendremos igualmente dos facilitadores, uno por parte de Perú, desde SUNAT, y otro por parte de Colombia desde la CRA. Entonces, bueno, sin más indicaciones, Dena, bienvenida nuevamente a estar con nosotros y adelante. Muchas gracias, Tamara, y gracias a todos por estar aquí con nosotros de nuevo esta noche. Tengo una presentación, ¿podría presentar? ¿Me pasan el controles? Muy bien. Ok. Entonces tengo una presentación muy corta solo para un poco conectar el contenido de la semana pasada a lo que estamos considerando hoy, pero dentro de poco tiempo quiero ya estar pasando la pantalla a nuestro colega Luis Roque, que nos va a explicar en más detalle y con contenido muy práctico algunas de las consideraciones necesarias para las inversiones en infraestructura verde en Perú, y de ahí vamos a escuchar de nuestro colega de Colombia, Manuel Serna. Entonces, para empezar, solo para recordarles que la semana pasada nos enfocamos más en el diseño estratégico de evaluaciones económicas para la infraestructura verde. Entonces, definición de ámbitos, un poco por qué estamos haciendo y para quién estamos haciendo evaluaciones económicas, y cómo estas consideraciones estratégicas deberían informar cuál metodología elegimos para la evaluación. Esta semana se enfoca más en la aplicación, y también se puede ver esas distinciones en las tareas que ustedes han tenido. Me gustaría revisar rápidamente algunos conceptos claves para la aplicación en general, y de ahí voy a pasar a Luis. Entonces, revisamos de nuevo esos dos tipos gruesos del análisis la semana pasada: costo-efectividad y de ahí costo-beneficio, y hablamos sobre básicamente dos maneras de pensar en análisis costo-beneficio, uno más enfocado en los beneficios que una entidad, de una empresa, otro experimenta más directamente, y otro que considera más las externalidades y los beneficios
social, es más de una perspectiva pública o de un gobierno. Quisiera resaltar la importancia de siempre cuando estamos haciendo evaluaciones económicas que consideramos que hubiera pasado sin el proyecto. Eso es muy importante. Y siempre hay la misma cosa que hubiera pasado. Entonces, si pensamos que estamos en situación X respecto a un indicador hidrológico de interés en nuestra cuenca, podría ser que en el futuro la línea de base sería que esta condición actual sigue, o podría ser que la situación actual baja ya sin el proyecto, o podría ya estar mejorándose. Entonces, nuestro trabajo siempre tenemos que un poco proyeccionar qué hubiera pasado y de ahí explicar y de ahí tratar de cuantificar qué pensamos que va a pasar con nuestro proyecto para poder estimar los beneficios en términos de la diferencia entre la línea de base y el proyecto. Esto es muy importante y vamos a ver su importancia cuando empiecen a pensar en la cuantificación de beneficios. Ahora, solo quisiera también revisar algunos tipos de costos y revisar brevemente el costo de oportunidad, ¿no? Entonces, es muy importante para costo-efectividad o costo-beneficio que consideramos todos los costos que son relevantes para realizar el proyecto. Nuestro colega Luis, por ejemplo, podría darnos un poco de consejo de cuáles tipos de costos a veces, por ejemplo, con proyectos de inversión pública, no se puede, por ejemplo, incluir en el presupuesto o en la evaluación. Entonces, espero con mucho interés esta precisión, pero en general, cuando hacemos esos tipos de evaluaciones, es importante que ya reconocemos todos los costos que va a requerir para implementar desde el diseño arranque hasta el monitoreo de evaluación, los costos de transacción. Y es importante que aplicamos una tasa de descuento adecuado para el público objetivo o el contexto. Entonces, no tenemos tiempo ahorita para llegar en todos los detalles de cómo aplicar la tasa de descuento, pero si llegas a este momento de aplicar una evaluación económica, pueden consultar a un experto económico en su institución y seguro que ya van a encontrar lineamientos para la aplicación de esa tasa. Quisiera solo hablar rápidamente de un concepto importante que es el costo de oportunidad. Muchas veces cuando estamos hablando de infraestructura verde, estamos hablando de, por un lado, compensar o incentivizar usuarios de la tierra de cambiar sus prácticas, de lo que están haciendo ahora a algo que sería mejor o lo que hubiera pasado con las actividades en tal zona. Quizás proyectamos que hubieran deforestado una zona y en ese sentido nos gustaría incentivizarlos para no hacerlo. En ese sentido, esto es una versión clásica de un cálculo de costo-oportunidad que es dado de Pagiola y Wonder, que básicamente reconoce que hay que muchas veces hay un costo de oportunidad. Entonces, si yo iba a deforestar una zona para que yo podría poner ganadería y tener mi nuevo negocio en esta zona, se supone que este cambio de la tierra yo espero va a generar beneficios económicos para mí. Esto es la figura más clásica. Ahora, no, siempre es mucho más complicado, o casi siempre es más complicado de eso, pero muchas veces
es importante reconocer que hay una costo de oportunidad o por lo menos una percepción de un costo de oportunidad para aplicar las actividades mejores para el manejo del ecosistema y para los usuarios abajo. Entonces, la retribución o la compensación o el incentivo tendría que ser más alto que este costo de oportunidad que un usuario de la tierra podría experimentar con este proyecto para que el proyecto sea viable. Ahora, hay mucho que podríamos discutir en términos de qué funciona mejor en términos de retribuciones, más que cubrir el costo de oportunidad. Muchos están pensando mucho más en invertir en un modo de vida alternativa, más sostenible tras el tiempo. Hay mucha discusión por hacer allí, pero eso también es algo que podríamos hacer en mucho más detalle. Solo para que reconocen que para poder tener una idea clara que de los costos de nuestro proyecto, es importante considerar no solo los costos directos de materiales y tiempo del equipo para implementar, sino también desde la perspectiva de los usuarios de la tierra que estamos involucrando y los costos necesarios para asegurar su participación. Ahora, voy a continuar ahora en vez de empezar a hablar sobre las metodologías de valorizar beneficios, me gustaría ya invitar a nuestro colega Luis de empezar su presentación que va a ya darnos una perspectiva mucho más clara de los tipos de metodologías, métodos que se aplican en el contexto peruano para valorizar, evaluar los beneficios de proyectos de infraestructura verde para fines de evaluar la inversión pública. Luis es analista de inversión pública en el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Luis, por favor, el webinar es suyo. Muy buenas noches a todos. Primeramente agradecer la invitación para compartir nuestra experiencia que tenemos en esta tipología de proyectos que nosotros la denominamos así, tipología a lo que es proyectos de inversión pública vinculadas a lo que es recuperación de ecosistemas. Ya tengo una diapositiva de apoyo que lo voy a presentar y voy a seguir esa secuencia. Primeramente empezaré mencionando de que para definir esa tipología de proyectos hemos partido de una base conceptual de Luis, lo que es... Luis, disculpa, ¿sí? compartir la pantalla, no estamos todavía viendo tu pantalla. Ah, perdón. Perfecto. Ya, ahora sí. Sí, ahí estamos, ¿lo ven en la pantalla? Sí, perfecto. Entonces, decía que nosotros para esta tipología de proyectos, nosotros hemos partido de definir la base conceptual de lo que es aquí en Perú un proyecto de inversión pública. Entonces, ahí hemos partido de que un proyecto de inversión pública vinculada a lo que es ecosistemas es toda intervención limitada en el tiempo que usa recursos públicos, ¿no? Total o parcialmente, pero cuya finalidad solamente se centra en la recuperación de servicios ecosistémicos de naturaleza de intervención, como es crear, ampliar, pero en lo que es vinculados a ecosistemas solamente nos focalizamos en la recuperación.
de la capacidad de prestación de servicios que generan estos ecosistemas. Ahora, las tipologías dentro de esta, digamos, un grupo grueso de proyectos que nosotros hemos definido en la intervención, descansan sobre 3 tipologías de proyectos. Una tipología es proyectos vinculados a servicios ecosistémicos. Y ahí principalmente damos prioridad a los servicios de regulación, que pueden ser servicios, recuperación de servicios de regulación hídrica, o recuperación de los servicios de control de erosión de suelos. La segunda tipología es de proyectos de inversión públicas en recuperación de especies. Acá nos centramos puntualmente en recuperar especies categorizadas que están en peligro crítico, especies de variedad de razas de cultivos y crianzas de la agrobiodiversidad, y que es aquellas especies que tienen alguna importancia sociocultural. La otra tipología el objeto de intervención es el mismo ecosistema. Bueno, estos son en general, como marco introductorio, cómo focalizamos la intervención. Nos focalizamos en recuperar, ¿no? Y nos focalizamos de proyectos, ¿no? Vinculado, como decía, a recuperar el servicio de regulación, vinculado a recuperar especies y vinculado a recuperar el mismo ecosistema. Entonces, a partir de allí, me voy a centrar en lo que nosotros, en el marco nacional de inversión pública, exigimos en el capítulo que debe desarrollar un proyecto de lo que es evaluación. En la evaluación del proyecto de inversión pública, de estas tipologías, exigimos que se desarrolle la evaluación social, el análisis de sostenibilidad, un tema que es impacto ambiental, aspectos vinculados a gestión del proyecto y la matriz de marco lógico, que es un instrumento de gerencia que permite hacer el seguimiento y posteriormente la evaluación ex post de este tipo de proyectos. Me voy a centrar de estos temas que exigimos en el desarrollo de un proyecto de inversión pública en la evaluación social que exigimos que cumpla un proyecto de inversión pública de esta tipología de proyectos de ecosistemas, de recuperación de especies o de recuperación de servicios de regulación. Primeramente, mencionar que en la metodología general que nosotros exigimos aquí son las metodologías, como ya le mencionaron anteriormente, la metodología costo-beneficio, la metodología costo-eficacia o costo-efectividad. La metodología costo-beneficio para este tipo de proyectos de recuperación de ecosistemas o servicios o de especies, no exigimos que desarrollen estas metodologías para valorar los beneficios. Entendemos que en nuestro país aún las metodologías existentes están en proceso de implementación y su desarrollo es un poco costoso, que elevaría el costo de un proyecto de inversión pública. Si bien nosotros conocemos que existen las metodologías, que las denominamos no convencionales, ¿no? Pero no exigimos que desarrollen esta metodología de costo-beneficio, donde sus indicadores principalmente son, como debemos saber, el BAN social, la tasa interna de retorno social. Y vale recalcar aquí que nosotros utilizamos una tasa social de descuento del 9%,
no tenemos una tasa específica para esa tipología de proyectos, ¿no? Que estimamos que es menor, pero todavía no tenemos determinada esa tasa social de descuento para esta tipología de proyectos. Esas metodologías que si un proyecto lo puede desarrollar, pero no lo exigimos, si puede desarrollar cualquiera de las metodologías, como es cambios de productividad, costos de viaje, precios hedónicos, o gastos evitados, o la evaluación contingente, pueden ser desarrollados, pero como insisto, que no exigimos en el desarrollo de un proyecto, ¿no? Que demuestre los beneficios a través de las metodologías, ¿no? Pero Luis, te dejamos de escuchar. Luis, no te escuchamos. Compañeros, un poquito de paciencia, que Luis está en un lugar común. Ahí volvió. Bueno. Hola, Bueno. Luis. Ahí te volvemos a escuchar, Luis. Bueno. Te escuchamos ahora. Luis, ¿está? Bueno, sí. A ver, Okay, estaba creo que en la metodología que sí exigimos en la... Sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya. Entonces estaba en la metodología. Ya. Bueno, entonces decía, las metodologías que tenemos acá, con metodología general, son la metodología costo-beneficio y costo-eficacia, ¿no? En la metodología de costo-beneficio, no exigimos la valoración económica, ¿no? Mediante la aplicación de las metodologías no convencionales, que la denominamos nosotros, por la demanda y también el costo en que se incurre. Pero sí exigimos el desarrollo de la metodología costo-eficacia, o también denominada costo-efectividad, a través de la identificación o determinación de los costos a precios sociales, ¿no? Y el indicador, sea este de eficacia o sea este de efectividad. Entonces, nuestra fórmula de cálculo, que todo proyecto debe tener, es la actualización de todos los costos a precios sociales, e insisto acá, la actualización de los precios, la tasa que utilizamos es el 9%. Y es el indicador, la sumatoria del indicador que se Ahora, en la
determinación de estos indicadores, cuándo es eficacia y cuándo es efectividad, como les mencionaba en algún momento que no sé si se perdió la conexión, determinamos que el indicador es de eficacia cuando el indicador está vinculado al objetivo central de nuestro árbol de objetivos del proyecto sea de regulación, de recuperación de regulación hídrica, de control de erosión o de recuperación en ecosistema, y lo que está por encima del objetivo central, ¿no? La denominamos como son indicadores de efectividad. Aquí muestro un ejemplo donde el objetivo central de un proyecto que se desarrolló en la zona de San Martín, donde el objetivo central estaba planteado de una forma que la población tiene acceso a los servicios ecosistemas de regulación hídrica y control de erosión. Y como fines, todos los fines que pueden visualizar, uno de ellos, por ejemplo, era la mayor disponibilidad de agua para el uso poblacional, baja sedimentación, disminución de deslizamientos. Entonces, nosotros de ahí podemos extraer indicadores vinculados a efectividad en un proyecto de recuperación de servicios de regulación. Entonces, la metodología, ¿no? Como mostrándola esquemáticamente, consiste que en el horizonte de evaluación el proyecto va a incurrir en costos de inversiones, costos de operación y mantenimiento del ecosistema que se recupere, ¿no? Que pueden ser esos costos de monitoreo, costos de protección, ¿no? Y arriba en la parte superior las metas del indicador de eficacia. Repito que estas metas del indicador de eficacia están vinculadas al objetivo central de nuestro árbol de objetivos del proyecto. Ahora, los costos de inversión, ahí la inquietud, un poco qué costos no podemos incluir acá en proyectos de inversión pública. Todos aquellos costos que no nos van a llevar a la recuperación del mismo ecosistema, por ejemplo. Un caso en la región Piura, la zona norte de nuestro país, Perú. Por ejemplo, proyectos había que querían incorporar proyectos vinculados por ejemplo, a la producción de algún frutal, ¿no? Como que distorsionando el objetivo que es recuperar alguna función del ecosistema, ¿no? Entonces, cuando se identifica ese tipo de intervenciones, ¿no? Que distorsionan el objetivo central del proyecto, que es recuperar el ecosistema o recuperar una función de regulación, ¿no? Hídrica, entonces sí, como proyectos de inversión pública se observa y me dice que se retire, ¿no? Algunos ejemplos de indicador de costo-eficacia en las tipologías que nosotros manejamos para proyectos que se centran en recuperación en ecosistemas como indicador de eficacia, que es lo que generalmente utilizamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el número de hectáreas de ecosistemas que se recuperaría o la cantidad de pobladores beneficiados con el proyecto de recuperación de este ecosistema. Pero entendemos también que puede haber algunos indicadores de efectividad, es decir, del árbol de objetivos, ¿no? Que puede ser incremento de la caudal de regulación o incremento de la producción de especies u otros indicadores que pueden estar en el mismo árbol. En la tipología del proyecto vinculado a especies, ahí el indicador de eficacia es el número de especies recuperadas o también cantidad de población que se podría beneficiar con la intervención de este tipo de proyectos. Pero también puede haber indicadores de efectividad. Por ejemplo, incremento del valor del mismo ecosistema o hectáreas recuperadas de hábitat,
de las especies, ¿no? Y como en la tipología de proyecto vinculadas a recuperación de servicios ecosistémicos, específicamente de regulación, el indicador de eficacia de regulación hídrica es el caudal que se incrementaría, ¿no? O cantidad de población que se podría beneficiar con la intervención del proyecto. Si es un proyecto cuyo objetivo es recuperar el control de erosión de suelos, el indicador de eficacia puede ser el nivel de turbidez de las aguas o también cantidad de población beneficiaria. Aquí en esta tipología de proyectos, también los indicadores de efectividad, como dice allí, asociados siempre a los fines del proyecto, podrían ser disminuciones del nivel de deslizamientos, disminución del costo de tratamiento de agua potable o mayor disponibilidad de agua para uso poblacional. Y repito, para hacer esta evaluación de lo que es estas tres tipologías de proyectos, la tasa social de descuento que utilizamos es del 9%. No tenemos otra tasa específica para esta tipología de proyectos. Bueno, eso es lo que quería compartirles, lo que estamos haciendo aquí en el Sistema Nacional de Inversión Pública, en lo que respecta a esta tipología de proyectos vinculados a ecosistemas. Gracias, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. La última parte mejoró. Bien. Sí, qué bueno. Bueno. Muy bien. Entonces, está que se viene y se va 100 veces. Te escuchamos, Luis, gracias. Bien, adelante. Sí, solo gracias a la exposición, invitar a nuestro colega de la Colombia para presentar algunos movimientos de una manera para la consideración de inversiones en la infraestructura verde en Colombia. Manuel, ¿está ahí? Hola, hola, buenas noches a todos. Sí, estoy aquí, buenas noches. Estoy tratando de compartir la presentación. Creo que Patricio me iba a dar alguna indicación al respecto. Sí, Manuel, te acabo de dar la petición para que aceptes tú y puedas compartir. Confírmame si te llegó. Ok. Sí, debo escoger pizarra, tal vez. No, Bueno. hay uno que solo es compartir mi pantalla y ahí vas a poder mostrar, no sé si sale. No sé, ok, no, me parece, tengo tres toques para compartir contenido, dice archivo, pizarra, sitio web, no sé qué debo. Si pones de archivo, tal vez ahí puedes cargar tu presentación. Ok, déjame. Bueno, mientras hacemos esta prueba, disculpas a todos, solamente para Luis Roque que tome nota, tenemos dos preguntas que nos han enviado Luis. Te voy a leer la primera sobre los PIPs. El compañero Guillermo Avancini nos pregunta si podrías aclarar el enfoque para limitar la intervención a la recuperación del servicio ecosistémico. Te dejo esta inquietud para ver si podemos resolver después de la conversación con Manuel de Colombia. ¿Ok? Y la segunda pregunta para Luis también de Las Perú es, ¿de qué manera
es el beneficio de la población con la tipología de PIB para especies. Entonces, Luis, te agradezco que tomes nota de estas dos consultas, te las voy a enviar también por el chat interno de la plataforma y conversamos después de la exposición de Manuel. Te volví a compartir la pantalla, Manuel, para ver si lo logramos. Si no, te puedo yo mostrar tu presentación mientras tú la expones. No, yo creo que mejor la presentas tú porque creo que no me deja acceder al archivo. Perfecto. Dame un segundo. Tamara, ¿me confirma si están viendo mi pantalla? Está Sí. disponible, compañeros. Adelante. Perfecto. Listo, Manuel, entonces puedes presentar y Okay. yo voy cambiando las diapositivas. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, un saludo a todos y el agradecimiento pues por el escenario para poder compartir algunas cosas sobre este tema de infraestructura verde. Lo primero que tengo que decir es, para ponernos un poco en contexto, es que en el actual gobierno de Colombia pues se tiene un Plan Nacional de Desarrollo que rige para el periodo entre el año 2014 y el 2018, y dentro de ese componente de desarrollo hay una línea estratégica que se denomina crecimiento verde. Dentro de esa línea de crecimiento verde, tal vez es de los primeros planes de desarrollo de este país que se enfoca o que le da importancia a los temas de sostenibilidad ambiental con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, digamos que no existe, eso está digamos en ejecución, ese plan de desarrollo, y ya hoy podemos decir que no existe como tal una herramienta formal, normativa, en la que se determine cuáles van a ser los mecanismos de evaluación y priorización de este tipo de proyectos de infraestructura verde. De hecho, la semana pasada, la entidad que es la encargada de llevar a cabo los procesos de planeación, que es el Departamento Nacional de Planeación, hizo el lanzamiento de una misión que se denomina Misión de Crecimiento Verde, que va a iniciarse con el fin, efectivamente, de hacer un diagnóstico, una evaluación y unas propuestas específicas sobre la serie de instrumentos que se requieran para poder alcanzar los objetivos que plantea el plan de desarrollo. En ese sentido, este lanzamiento de esta misión de crecimiento verde la hizo el director del Departamento Nacional de Planeación, y tal vez lo más destacable es que señaló que los ejes temáticos sobre los que se va a desarrollar esa misión son tres. El primero es el uso eficiente de los recursos, el segundo es las nuevas oportunidades económicas basadas en el uso sostenible del capital natural, y el tercero es la oferta y demanda de fuerza laboral para el crecimiento verde. Todo esto, digamos, va a estar enfocado en temas de productividad de agua, productividad de la tierra, eficiencia energética, energías renovables, intensidad en el consumo de los materiales, los temas de bioeconomía, economía forestal, y asociado también a los temas de productividad laboral, formalización, todo pues de una forma armónica e integrada. En ese sentido, si te devuelves, Patricio, tal vez a la anterior diapositiva, no mentiras, ahí está la primera. Todo este contexto es para señalar que como tal no existe en el país una metodología específica de evaluación de proyectos específicos en infraestructura verde. Sin embargo, digamos,
en el sector de agua potable y saneamiento básico, sí existe un procedimiento general de formulación y evaluación de proyectos. Más allá, digamos, de todas las posibilidades que se tienen de infraestructura, de desarrollo de infraestructura verde, lo cierto es que muchas de ellas van a estar asociadas al tema de agua potable y saneamiento básico. Eventualmente se tendrá que hacer alguna modificación o armonización de esas normas vigentes con el fin de poder incorporar pues aquellos elementos necesarios que se determinen para darle el alcance que se espere frente a, por ejemplo, los resultados de la misión de crecimiento verde. Entonces, de forma general, les puedo comentar que en el proceso general de evaluación de proyectos, de formulación de proyectos en el sector de agua potable y saneamiento básico, se está definido en una normatividad expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y es una normatividad que está vigente desde el año 2000, que se denomina el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico, que muchos de ustedes seguramente lo pueden conocer de alguna u otra manera. Eso está establecido en una resolución que es la resolución 1096 del año 2000, que ustedes la pueden consultar por internet, se consigue en la página del Ministerio de Vivienda y bueno, es muy fácil de conseguir. Ese procedimiento general, en el cual digamos no voy a detenerme en detalle, pues tiene de forma general 12 pasos. Dentro de esos pasos, como ustedes lo ven ahí en la presentación, se tiene una definición, como primer paso, una definición de complejidad del sistema. Eso significa, y ahora más adelante hacemos un énfasis sobre ese punto, y es que dependiendo del tamaño de la población a atender y de las características económicas de la población, el proyecto también debe tener unas condiciones técnicas mínimas a desarrollarse. Tenemos dentro de la estructuración una justificación y alcance, que es como la definición del problema. Se tiene que tener en cuenta también un tercer paso, que es el conocimiento del marco institucional. En Colombia, digamos, es el marco institucional en el sector de agua potable y saneamiento básico es de alta complejidad, dado que la responsabilidad constitucional de la provisión, del aseguramiento de los servicios de agua y saneamiento básico está en cabeza de cada municipio, de cada ciudad. Pero también aquí tenemos lo que se denomina departamentos y como última instancia está el gobierno central. Pero estas interrelaciones entre las diferentes instancias siempre han generado un problema de toma de decisiones, de asignación de recursos. Entonces digamos que siempre en la estructuración de un proyecto es importante conocer ese marco institucional básico. Está el marco legal, que también está ligado con el institucional, todas las normas y leyes que se deben conocer. Está el paso 5, que es básicamente una evaluación de impacto ambiental, que digamos, para eso están unos lineamientos dados por el Ministerio de Ambiente, que es el encargado de esos temas. Está el paso 6, que digamos, en los avances que nosotros hemos visto en temas de infraestructura verde, es tal vez uno de los más relevantes que tenemos que ver hacia futuro, porque uno de los grandes problemas que se han identificado es que la formulación de proyectos, la priorización de proyectos en el sector de agua potable y saneamiento básico tiene muchos problemas de armonización y articulación con los mecanismos de planeación del territorio de cada municipio. En el tema de infraestructura verde, nosotros creemos que esta armonización con los planes de ordenamiento del territorio debe ser aún más profunda para poder llegar a soluciones integrales que realmente tengan un impacto deseado desde la formulación.
Esta falta de articulación ha generado muchos problemas, no solo en el sector de agua potable, sino en general en todos los sectores de infraestructura, porque, digamos, en el caso de nosotros, agua potable, las empresas que prestan los servicios de agua potable, cuando definen sus planes de inversión, sus planes de expansión, no siempre tienen en cuenta los planes de ordenamiento territorial que tienen los municipios y viceversa. Los municipios generan o modifican sus planes de crecimiento territorial sin tener en cuenta las condiciones técnicas y los planes de expansión y las condiciones de prestación que tengan los prestadores de los servicios públicos. Entonces, eso, digamos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de proyectos de infraestructura verde, que aquí a nivel de Colombia, uno de los temas que más ha llamado la atención y que se puede profundizar es el tema de drenaje urbano. Todo el tema del manejo de las aguas lluvias a través de sistemas de drenaje no convencionales, sino los denominados sistemas de drenaje sostenibles. Lo que se está viendo es que probablemente tienen un componente más de ordenamiento territorial que de servicio público. Entonces esa articulación va a ser muy importante en lo que el gobierno colombiano defina hacia futuro. Si quieres avanzamos, Patricia. Ok, esos eran los primeros 6 pasos y dentro ya de los últimos 6 pasos pues ya está todos lo correspondiente al desarrollo de estudios técnicos previos. La mayoría son estudios técnicos de ingeniería. El paso 8, que digamos es tal vez el más relacionado con el tema de nosotros, que es la evaluación, los estudios socioeconómicos, sobre el que vamos a hacer énfasis ahora. Después de esto vienen ya los diseños específicos, la selección de materiales, equipos y ya pues finalmente la construcción e interventoría y la puesta en marcha de operación y mantenimiento. Entonces ahí podemos avanzar. Ok, entonces si nos concentramos en uno de esos pasos, que es la evaluación socioeconómica, bueno, tengo que mencionar que estos pasos, este proceso de formulación de proyectos es aplicable a todos los proyectos que en la República de Colombia se formulen, se construyan y operen, independientemente de la fuente de recursos. Pueden ser recursos de fuente de inversión pública o pueden ser recursos de tarifas o inversión de un privado. En cualquier caso, todos los proyectos deben surtir un proceso de viabilización o de evaluación a través del Ministerio de Vivienda, en el cual pues hay un equipo específico que hace como la evaluación de todos estos pasos que acabamos de mencionar, dentro de los cuales está el tema de evaluación socioeconómica, para generar un aval técnico y un aval financiero del proyecto. Sobre la evaluación socioeconómica, digamos, no voy a repetirme mucho sobre lo que ya se ha mencionado y lo que seguramente ya en el transcurso del curso se ha dicho. Básicamente en el sector de agua potable, pues la norma que que les he venido mencionando, el reglamento técnico, establece como objetivo de esa evaluación socioeconómica exigida medir el aporte neto de un proyecto o política de inversión social al bienestar de una comunidad. Y tiene unas metodologías permitidas que están establecidas, que son los análisis de costo-eficiencia y algo que se denomina los análisis de costo mínimo de expansiones de capacidad. Sobre esto pues hay que decir que estos estudios como tales no se exigen para todo tipo de proyectos, sino que se exigen dependiendo de los niveles de complejidad. Entonces, estos estudios se exigen para todos los niveles de complejidad de los sistemas, a excepción del nivel más bajo. Si avanzamos la siguiente, por favor, les explico a qué se refiere el tema de los niveles de complejidad. Esta tabla que ven ahí es la definición
de nivel de complejidad que está en el reglamento del sector, en el cual, como ustedes ven, hay 4 niveles. Está nivel bajo, medio, medio alto de alto, y está definido por dos variables, una que es la población, el número de habitantes en la zona urbana. Aquí en Colombia, digamos, tenemos algunos municipios, o la mayoría de municipios tienen concentrada la mayor cantidad de población en una cabecera urbana, pero también existen algunos municipios de menor tamaño, cuya mayor población se encuentra en zona rural. Entonces, digamos, es importante tener en cuenta para estos efectos el tema de población urbana. Y el otro tema es la capacidad económica de los usuarios. Para esto, digamos, hay una metodología que, si ustedes ven ahí en la presentación, dice una metodología del DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación al que me refería hace algún momento. Los estudios de evaluación socioeconómica se exigen para los niveles más altos del sistema, que son los que van desde 2.501 habitantes hasta más de 60.000 habitantes. Y esto es, digamos, el fundamental para ya avanzar en los diseños y costeo de los proyectos. ¿Por qué no se hace para el nivel más bajo? Simplemente por un tema de beneficio-costo, de capacidad de estas poblaciones más pequeñas de desarrollar este tipo de análisis. De pronto el costo de los proyectos que se realizan en estas poblaciones menores son de mayor simplicidad, y posiblemente pues el gobierno ha considerado que no es necesario avanzar tanto en los niveles de evaluación socioeconómica. No solamente es, digamos, el reglamento no solamente establece este tipo de condiciones diferenciales para los proyectos más simples, en el tema de socioeconómico, sino que también los establece en cuanto a diseños, en cuanto a parámetros técnicos, en cuanto a costos. Entonces, digamos, no es solamente algo que aplique a la evaluación socioeconómica. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a las dos metodologías que están establecidas por el sector de agua potable, pues está el análisis de costo-eficiencia, que pues básicamente es el concepto que ya nos han mencionado nuestros compañeros. Simplemente se hace una comparación de costos de varias alternativas factibles para cada proyecto, y tiene como fin seleccionar aquella de menor valor presente en costos de operación, de inversión, operación y mantenimiento. La normatividad establece unos supuestos que se deben cumplir de forma obligatoria. Entonces estos son los tres que les muestro acá. El primero es que debe utilizarse una tasa social de descuento establecida, que para el caso colombiano el Departamento Nacional de Planeación desde hace ya varios años ha definido una tasa del 12%. El segundo es que los beneficios, que el tipo de beneficios derivados de cada una de las alternativas estudiadas son los mismos. Entonces, es decir, las alternativas estudiadas deben ser comparables en ese sentido. El tipo de beneficios deben ser iguales. Y que en cualquier alternativa que se analice, los beneficios deben ser mayores que los costos. Entonces, al final, el criterio de esta elección es aquel proyecto que presente el menor valor presente neto entre las alternativas comparadas. Siguiente. El siguiente análisis es el de costo mínimo de expansión de capacidad. Este, digamos, es muy aplicable, y aquí es cuando menciono que en el momento en que este tipo de marcos normativos trata de adaptarse al desarrollo de infraestructura verde en los diferentes campos que pueda tener este tipo de inversiones, habría que ver si este tipo de análisis como el de costo mínimo le sería aplicable a todo tipo de infraestructura verde. Pero digamos, cuando hablamos de sistemas de acueducto y de alcantarillado, sistemas de manejo de disposición de residuos sólidos, como rellenos sanitarios, pues sí tiene mucho sentido realizar este análisis de costo mínimo de expansión de capacidad, que básicamente lo que busca es determinar un periodo de tiempo en años en los cuales resulten óptimas las ejecuciones
de expansiones en capacidad de un sistema, ya sea de una planta de tratamiento, de una red de distribución de agua potable, de unas redes de recolección de aguas servidas o aguas residuales, de una planta de tratamiento de aguas residuales, o en el caso de residuos sólidos, de un relleno sanitario. Aquí simplemente la norma establece unos criterios mínimos que se deben emplear en ese análisis. El primero es que debe buscar un equilibrio, ese análisis debe buscar un equilibrio entre el periodo de expansión que se obtendría por el criterio de economías de escala, que en general cuando se buscan economías de escala, estos periodos de expansión son un periodo de largo plazo y gran capacidad. Si hablamos, por ejemplo, acá, tenemos un caso reciente en Bogotá y es el diseño que se está haciendo de la planta de tratamiento de aguas residuales que se denomina Petar Canoas, que es la planta que va a generar la mayor cantidad de tratamiento del río Bogotá. Este tipo de infraestructuras, cuando se lleva al criterio de economía de escala, pues lo que se busca es poder hacer la inversión más alta desde los periodos iniciales, y eso implica que tengan una gran capacidad para que la expansión futura se aplace en el tiempo, en un largo plazo. Pero también está el otro criterio, que es el determinado por el costo de oportunidad de capital, que lo que mide es que se pueden hacer inversiones en más corto plazo, como por etapas, y en una menor capacidad, logrando así que los recursos que no se inviertan en ese corto plazo se puedan dedicar a otras inversiones que puedan tener una mejor rentabilidad, o bueno, digamos, todo dependiendo del costo de oportunidad. El segundo criterio es que el periodo de expansión que se derive de este análisis de costo mínimo de expansión debe establecerse para todo el sistema y no por componente. Es decir, si estamos hablando de un sistema de acueducto, esos periodos deben calcularse para el sistema global y no de forma desintegrada, por ejemplo, por una planta de tratamiento por aparte, una estación de bombeo por aparte, un tal canal de almacenamiento por aparte. Eso no lo permite la metodología, básicamente tratando de minimizar un tema de costos administrativos que se pueden generar y costos adicionales que se pueden generar por hacer expansiones en una sola parte del sistema que puedan generar en algún momento cuellos de botella en todo el sistema. Entonces el criterio es que el periodo de expansión debe evaluarse para el sistema global. Y de todas formas, ese análisis de costo mínimo de expansión de capacidad puede ser variable en el tiempo, en la medida en que existan estudios posteriores al primer análisis en el que se demuestre que hay cambios significativos en temas como la demanda del sistema o en alguna condición técnica que se tuvo en la formulación o alguna normatividad posterior que genere algún cambio de condiciones que podría, digamos, generar que ese periodo de tiempo que se fijó para realizar una expansión futura pueda o llevarse a más largo plazo o traerse a un menor corto plazo. Siguiente. Entonces, esas dos metodologías que les acabo de describir, pues muy rápidamente, son las que están establecidas de forma obligatoria para todos los proyectos relacionados con agua potable y saneamiento básico. Sin embargo, aquí, como el tema de infraestructura verde, puede que no necesariamente se desarrolle a través del sector de agua potable y saneamiento básico. Una de las razones por las cuales menciono esto es lo que les comentaba respecto a los planes de ordenamiento del territorio de cada municipio, en los que seguramente nosotros hemos visto desde el sector de agua que muchos de esos desarrollos de infraestructura verde se van a tener que dar no solamente desde el sector de agua potable, sino que se van a tener que integrar con temas de urbanismo, de desarrollo urbano,
que tienen sus propias fuentes de recursos y que tienen además también otras metodologías o sus propias metodologías de evaluación. En ese sentido es importante mencionar lo que les muestro acá, que son las fuentes de financiación de nuestro sector agua potable y saneamiento básico, que son básicamente 4. Tenemos unas que es el Sistema General de Participaciones, que eso corresponde a los ingresos corrientes que tiene cada uno de los municipios del país, que se hace bajo una metodología de distribución desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación y que se define a través de un documento nacional que es un documento de política que aquí se denominan los documentos COMPES. Se define cuánto de los ingresos de la nación se reparten o se asignan a cada municipio para destinarlos específicamente a agua potable y saneamiento básico. Eso está definido en una ley, que es la Ley 1176 de 2007, donde se definen las partidas, la forma en que se distribuye y en qué se pueden invertir esos dineros. Esos son unos recursos que el manejo es autónomo de cada municipio, pues siguiendo las reglas establecidas en la ley. El segundo es el tema de regalías, que son los ingresos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables, que sobre esos también hay una metodología de evaluación particular. Aquí en la presentación les incluyo el link donde pueden investigar un poco más, profundizar sobre el tema. El Sistema General de Regalías es administrado por el Departamento Nacional de Planeación y bueno, digamos, la destinación de esos recursos no solamente están asociadas al sector de agua potable, sino que pues en general a todo el sector de infraestructura. Entonces ahí existe una metodología de evaluación particular que es un poco más profunda que estos mínimos que yo les acabo de exponer para el tema de agua potable, pero que digamos básicamente no se aleja mucho de los conceptos que ya he mencionado y los que han mencionado nuestros otros compañeros, en el sentido de que básicamente se hacen análisis de costo-eficiencia, de costo-beneficio, las comparaciones de los proyectos se hacen a través de los indicadores financieros típicos que conocemos, entonces simplemente es como referencia. Nuestra siguiente fuente son las tarifas de los servicios públicos que se cobran a los usuarios, y el siguiente es el presupuesto de la nación, que es lo que ya el gobierno central, el presidente de la República, año a año, dentro de su plan de gobierno, destina para los proyectos de inversión. Entonces, lo que vemos abajo en esta gráfica es en qué se pueden invertir esas fuentes. Entonces tenemos esas fuentes de financiación se destinan para cubrir subsidios al servicio, subsidios a las tarifas a los usuarios, a los sectores de menores ingresos. También se cubren los costos de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. También se cubren programas de modernización empresarial de las empresas de servicios públicos y se tiene también la destinación para los planes de obras e inversiones. Entonces, en ese sentido, como ven, las regalías, esta metodología que les menciono, propia para la destinación de los recursos de regalías, también es relevante que tal vez se revise porque también puede afectar el desarrollo de proyectos de nuestro sector. En ese sentido, pues creo que es un resumen de lo que en nuestro país en la actualidad se tiene frente a las metodologías de evaluación socioeconómica. El Departamento Nacional de Planeación tiene una metodología general que se llama la metodología general ajustada MGA,
para inversión pública, en la cual digamos, no existe un capítulo específico para agua potable y saneamiento básico, pero eventualmente también si de allí salen algunas partidas para proyectos en el futuro de infraestructura verde que no estén asociados al sector de agua potable, también podría revisarse, pero básicamente siguen las mismas metodologías, tal vez de forma adicional incluyen una metodología de evaluación multicriterio, que sería la única metodología de pronto adicional respecto a estas que yo les acabo de mencionar. Creo que con esto ya terminaba mi presentación y nada, muchas gracias. Ahí les dejo los datos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y mi correo electrónico para aquel que tenga de pronto alguna duda adicional o que quiera comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Excelente presentación. Quisiera abrir la próxima parte del webinar con una pregunta para los dos, Manuel y Luis, sobre la consideración del indicador de población beneficiario. Este fue una de las preguntas que salió en el webinar de la semana pasada y creo que también ha aparecido esta semana. ¿Cómo ustedes consideran este indicador población beneficiario en el caso de proyectos de la infraestructura verde? Por ejemplo, si tienes una obra que protege un bosque o un humedal que se supone que va a mejorar la disponibilidad de agua en una medida marginal en estación seca, ¿cómo considera, por ejemplo, un indicador población que beneficia? ¿Será adecuado, sí o no? ¿O cómo ven estratégicamente o metodológicamente esta opción? Manuel, quizás podrías ir primero y luego Luis. Ok, gracias. Sí, lo que podría decirte es que, como lo mencioné en la presentación, en Colombia aún no tenemos una normatividad específica o una metodología específica para evaluación de proyectos de infraestructura verde. Sin embargo, en algunos desarrollos que se han hecho desde el gobierno y estudios que se han ido adelantando con el fin de encontrar mecanismos de implementación de, por ejemplo, sistemas de drenaje urbano sostenible. Una de las grandes discusiones que se tuvo es que probablemente el tema de población beneficiada no iba a estar relacionado directamente con los impactos derivados de un proyecto de estos. En el tema, por ejemplo, de drenaje urbano, el año pasado, tal vez al final de año, se terminó un proyecto con apoyo del USAID en una ciudad intermedia de Colombia que se llama Valledupar, en el cual hicieron unas recomendaciones sobre inversión, proyectos de inversión para manejo de aguas lluvias dentro de la zona urbana de la ciudad, y las evaluaciones que se hicieron se hacían en función de el área a proteger o el área a intervenir, en la superficie a intervenir, y también en función de el caudal o la cantidad de agua lluvia que iba a poder mitigarse a través de estas obras. Y el tema de aguas lluvias aquí está muy asociado a prevención de desastres, de inundaciones, entonces también se le daba un impacto, una mayor importancia a la prevención de eventos de desastres, pero como tal la población objetivo no se cree que deba ser tan altamente considerada como, por ejemplo, se tiene en los proyectos de agua potable y saneamiento básico. De acuerdo. Luis, ¿qué opinas?
Bueno, aquí en el Sistema Nacional de Inversión Pública, para esa tipología de proyectos que es nueva, recientemente incorporada, cuyas metodologías para el desarrollo de estos proyectos no contamos con una metodología integral. Lo que contamos es con unos lineamientos muy básicos donde no establecen reglas, como por ejemplo, uno de los requisitos para todo proyecto de inversión pública, para cualquier tipología, es definir nuestra área de estudio y área de influencia. Área de influencia nosotros la consideramos aquella zona donde está ubicada la población beneficiaria. Entonces, partiendo de ese principio, para esa tipología de proyectos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos problemas para definir el ecosistema donde se va a determinar, es decir, dónde empieza, dónde termina. El único criterio que utilizamos para intervenir es que si el ecosistema, los síntomas de degradación que tiene el ecosistema ha sido percibido de alguna forma por la población aledaña o más cerca. Y esos síntomas de población, de cómo afecta a esa población, puede ser, por ejemplo, por la cantidad de deslizamientos que puede haber, o de repente por la población que siente que ha disminuido el caudal hídrico, ¿no? En un río, ¿no? Que cuenca abajo, que utilizaba anteriormente, regaba, por ejemplo, para regar 100 hectáreas y ahora ya no. Entonces, partiendo de ese principio, nosotros focalizamos en los proyectos, ¿no? Identificar a ese grupo de población que está sintiendo la degradación del ecosistema, sea por la disminución del caudal hídrico, sea por la intensificación de algún deslizamiento, o sea por lo que alguna especie forestal o vegetativa del ecosistema está perdiendo su función, que de alguna forma esta población se beneficiada. Entonces, exigimos, si bien es cierto no está normado, es cuantificar esa población que de alguna forma siente en forma directa e inmediata los síntomas de la pérdida del ecosistema, ¿no? O de la pérdida de alguna función que tenía el ecosistema y que esta población de alguna forma se beneficiara. Entonces, necesariamente en esta metodología, ¿no? General, porque todavía no tenemos específicamente para esta tipología de proyectos, recae en esta metodología de definir área de estudio y área de influencia, que necesariamente nos lleva a definir una aproximación de población de alguna forma que se podría beneficiar directa o indirectamente por la función o alguna función del ecosistema donde se va a intervenir. Muy bien, gracias. Entonces, ahora me gustaría pasarla a Tamara otra vez para manejar la parte de las preguntas de los participantes del webinar. Y continuamos en ese sentido con ustedes, Luis y Manuel, por favor. Listo, Jenna. Muchas gracias a Luis y a Manuel por sus exposiciones. Creemos que nos han dado información bastante valiosa y clara. Son temas que están en construcción y las metodologías obviamente se irán perfeccionando con el paso del tiempo. Quisiera pasar a la pregunta que nos envió el compañero Guillermo Avancine para Luis. Luis, sobre los PIB, ¿podrías aclarar el enfoque para limitar la intervención a la recuperación del servicio ecosistémico? Adelante. Sí, en general partimos en los proyectos de inversión pública en general manejamos 4 tipos de naturalezas de intervención. Una es la creación, ¿no? Cuando no existe el servicio, ¿no? No existe el servicio
público, ¿no? O ecosistémico que puede ser percibido de alguna forma por la población. Segundo, es el mejoramiento, ¿no? El mejoramiento de estos servicios. Tercero es la ampliación, ¿no? De los servicios. Y cuarto es la recuperación. Entonces, partiendo del principio que los recursos son escasos, y también como priorización del ente rector que coordinamos, nosotros en este caso es el MINAM, Ministerio del Ambiente de acá de Perú, es que consideramos que prioritariamente debemos atender como proyecto de inversión pública en aquellos ecosistemas que han entrado a un estado de degradación y que esto evidencia, ¿no? Mediante la pérdida de alguna función ecosistémica, ¿no? Regulación hídrica, degradación o pérdida de alguna especie que esté en peligro de extinción, que beneficia de alguna forma directa o indirecta a un grupo de población. Entonces, más por el lado de priorización de recursos y atención, ¿no? Más por ese lado. Listo, Luis, muchísimas gracias por la respuesta. Quisiéramos pasar a una pregunta bastante puntual que nos habla el otro compañero desde Perú. Dice que en los últimos años el MEF ha registrado la viabilidad de algunos proyectos ambientales de la tipología de recuperación de servicios ecosistémicos, control de erosión de suelos. ¿Qué tanto significa ello en la inversión aprobada por el MEF? Adelante, Luis. A ver, es una información muy de procesamiento de la data del banco de proyectos que tenemos, pero a la mano no tengo exactamente el dato, pero sí podemos decir que no debe pasar el 5% de todos los proyectos viabilizados, ¿no? Pero exactamente ahorita a la mano no tendría esa información. Listo, Luis. Quedaríamos en pendiente un poco ver si es que podemos enriquecer esta información. Con la siguiente pregunta nos llega también de un colega de Perú y nos dice, ¿cuándo van a estar listos los lineamientos para PIPs verdes de la tipología que hemos expuesto y que hemos venido estudiando? Adelante, Luis. Los lineamientos, bueno, ahorita estamos en construcción, en coordinación con MINAM, unas pautas para lo que es proyectos de regulación, recuperación de regulación y proyectos de lo que es recuperación de ecosistemas. Tengo entendido de que como meta estaba, bueno, el año pasado a diciembre, y este año un poco que se ha alargado, entiendo, la última intercambio de información con la gente del MINAM estaba previsto para marzo. Pero eso como cronograma, digamos, del mismo Ministerio del Ambiente. Una vez que ellos culminen esas metodologías, esa propuesta metodológica, tiene que pasar necesariamente por el ente rector de lo que es inversión pública. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de nuestra Dirección General. Eso es, digamos, en cuanto al plazo que podría salir, pero estimamos que en este año poder contar con estos instrumentos que nos pueden dar mayores luces, ¿no? Como por ejemplo mencionaba cómo definir el área de estudio, cómo poder definir mi ecosistema a intervenir, que eso es
cómo definir aspectos técnicos como tamaño de intervención de ecosistema. Son variables que aún están flotando con la experiencia de las que tenemos hasta el momento, de algunos proyectos que se han desarrollado, tanto como parte del programa del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene como programa de capacitación, donde los proyectos que se desarrollan aplicativos a esa tipología de proyectos, no hemos podido evidenciar que existe estos vacíos. Y esperamos que con esos instrumentos metodológicos que lo llamamos nosotros pautas metodológicas, que es un poco más que lineamientos, lo culminemos en este año en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Listo, Luis, muchas gracias. Quisiera pasar a unos dos comentarios que nos han enviado para Manuel de la CRA. El primero nos llega desde la compañera Claudia Dayana Delgado. Ella menciona que en las fuentes de financiación de las entidades territoriales es importante también mencionar las tasas por uso de agua y las tasas retributivas que se pueden invertir en infraestructura verde. Entonces, bueno, paso a leer ese comentario. Y después tenemos otra pregunta desde Diego Arévalo, y él menciona lo siguiente, Manuel. En Colombia, para que las fuentes de financiamiento estén abiertas para proyectos de agua potable y saneamiento, están abiertas para los proyectos de agua potable y saneamiento, pero los proyectos de infraestructura verde requieren una interpretación jurídica para considerarse como parte o no de proyectos de agua y saneamiento. La consulta es si se debe esperar al Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales para abrir la puerta a la infraestructura verde a este financiamiento, o si existe algún avance o pronunciamiento independiente de CRA en este sentido. Manuel, te doy la palabra. Sí, bueno, frente al comentario de las tasas de ambientales, sí, no lo mencioné específicamente porque en nuestro país esas tasas ambientales, tasas de agua, por uso de agua y tasas retributivas, se incluyen como un paso directo en la tarifa del servicio público. Entonces, digamos, cuando yo hablo de la tarifa como fuente de financiación, ahí están incluidas las tasas ambientales que pues, definitivamente son una fuente directa de financiación para el tema de infraestructura verde. Frente al tema de interpretación jurídica, sí, yo creo, digamos, yo veo que no existe, si bien no existe un marco específico para el tema de infraestructura verde, sí creo que existen herramientas para desarrollar este tipo de proyectos que requieran una interpretación jurídica en algunos casos, seguramente sí, y mira que el ejemplo que yo exponía de los desarrollos, por ejemplo, de sistemas de drenaje urbano sostenible, son un ejemplo claro de que hay un punto en el que jurídicamente se tiene que interpretar que si el proyecto es un proyecto de agua potable o si es un proyecto de ordenamiento urbano, o si es de los dos y cada uno tendrá que asumir unas cargas diferenciales. Yo creo que hoy en día se puede hacer, pero requeriría de una concertación entre los actores institucionales que decidan desarrollarlo. Sí existe, digamos, el tema de pagos por servicios ambientales y en este momento está rodando en un proyecto de ley que está en instancias de discusión. No conozco exactamente en qué instancia ante el Congreso de la República está. No sé si ya lo radicaron o si ya le han hecho alguna discusión, pero efectivamente esto lo que va a generar son herramientas adicionales. Entonces, al final creo que existen hoy en día posibles fuentes de financiamiento. Las iniciativas se pueden dar, puede que falten los incentivos necesarios o las disposiciones obligatorias desde el gobierno para que se hagan,
pero sí es cierto que hoy en día seguramente para adelantar un tipo de proyecto de infraestructura verde se requiere de alguna forma hacer alguna interpretación o llegar a algunos acuerdos entre diferentes actores con diferentes competencias para poder lo llevar adelante. Gracias, Manuel. Paso a dar lectura a otra pregunta que nos enviaron para ti. ¿Por qué el marco legal asociado al agua potable desliga la provisión del agua a la cuenca y no permite hacer inversiones en ella? Es una consulta de un compañero desde Perú. Adelante, Manuel. Sí, bueno, no estoy muy claro si estoy entendiendo, si entiendo el sentido de la pregunta, pero digamos, no es que esté la prestación del servicio. Aquí tenemos un esquema, digamos, institucional que es algo extraño, puede ser extraño la palabra, en el que todo lo que denominamos servicio público de acueducto y alcantarillado está regulado o está normatizado por un ente principal que es el Ministerio de Vivienda. Y entonces esto lo que regula es desde que tomo el agua en una fuente, la potabilizo, la distribuyo, la recolecto como agua residual, le doy un tratamiento en una planta y la entrego a un cuerpo de agua. Eso está en un marco en un marco normativo definido por Ministerio de Vivienda y Ciudad. Pero toda la normatividad que tenga que ver con lo que pasa en los cuerpos de agua antes de que yo capte o entregue el agua que uso para el servicio público está reglamentado por el Ministerio de Ambiente. Eso nos ha generado un problema porque estamos como en la mitad, el sector de agua como servicio público se encuentra en la mitad de la cadena entre la fuente de la cual capto y el cuerpo de agua al cual entrego. Y eso ha generado problemas en cuanto a la gestión del recurso porque evidentemente cuando vemos el concepto de gestión integral del recurso hídrico, siempre se menciona que el elemento principal de análisis debe ser la cuenca. Pero cuando vemos eso, cómo lo relaciono con ya los sistemas de distribución de agua potable y sistemas de alcantarillado, no existe esa relación tan clara entre el manejo de la cuenca y el manejo del sistema y cómo cada sistema de acueducto alcantarillado a lo largo de una cuenca va afectando o se relaciona con los demás sistemas de acueducto y con todos los cuerpos de agua alrededor. Entonces, creo que el por qué el marco legal está establecido así, digamos, no conozco, no podría dar una razón específica del por qué, simplemente pues han sido decisiones de gobierno de tener como esta separación de roles que tiene sus ventajas, pero tiene desventajas como esta que menciono. Y el otro punto de que no permite hacer inversiones en la cuenca, digamos, no es tan cierto, digamos, cuando hablamos de las tasas ambientales que se cobran en las tarifas de los servicios públicos, tienen una destinación específica y la principal es que las autoridades ambientales que toman esos recursos de las tasas hagan esas inversiones en los cuerpos, en la cuenca, en protección de cuencas, en protección de fuentes, en saneamiento de cuerpos de agua. Si hay unas limitantes legales para que una empresa de servicios públicos haga inversiones de tipo ambiental, pero no está prohibida del todo. Simplemente las empresas de servicios públicos no pueden hacer inversiones en ambientales que ya sean competencia de otra entidad, como por ejemplo las corporaciones ambientales o el mismo Ministerio de Ambiente. Entonces, entiendo que puede ser confuso, digamos, y puede ser raro el establecimiento normativo y el marco legal que tenemos y esa separación de roles, y créanme que es una de las cosas que ha generado, que nos genera muchos problemas, pero digamos, es uno de los temas que también a futuro deberán encontrarse los mecanismos de armonización entre todos los actores
para poder, digamos, trabajar de una mejor forma. Muchas gracias, Manuel. Volvemos a Luis, a otra consulta que nos llega, un compañero nos pregunta si puede el área de estudio ser la misma que el área de influencia. ¿Qué hacer en este caso? Si puedes comentar una experiencia o algunas experiencias sobre una situación de este tipo. Adelante, Luis. No sé si te perdimos, Luis. Pasa en todo caso a dar una lectura a otra consulta un poco general, tal vez para Manuel. ¿Existen lugares en el mundo donde se han desarrollado y aplicado metodologías específicas oficiales de valoración para el desarrollo de infraestructura verde a través de los sistemas de inversión pública? No sé si tú conoces algo sobre esto. No, tal vez no podría mencionar algún ejemplo específico que conozcamos. Seguramente sí ha pasado, pero que hayamos estudiado desde nuestro sector. Yo he estado vinculado también con el Ministerio de Vivienda y ahora estoy con la Comisión de Regulación, pero no, en los años que estuve vinculado no conocí de un análisis que se hiciera sobre este tipo de análisis. Cuando el tema que más profundizamos nosotros, cuando yo estaba vinculado al ministerio, era el tema de aguas lluvias, y las experiencias que se revisaron correspondían principalmente al caso de España y a unos casos en Australia y Nueva Zelanda, pero no podría asegurar que tuvieran una metodología propia de evaluación de infraestructura verde, de evaluación económica. Tamara, te podría Gracias, decir, Manuel, obviamente. Sí, adelante. sí, que desde el punto de vista de Forestrands, nosotros damos seguimiento a inversiones a nivel mundial en protección de cuenca y seguimos que hay 9.000 millones de inversiones anualmente y la gran mayoría de eso viene de gobiernos. Entonces, la gran mayoría de ese dinero sigue por programas nacionales, entonces no necesariamente están evaluando al nivel de cada inversión local su impacto económico, sino seguro que han tenido una evaluación económica de la política o programa a nivel nacional. Pero en una diversidad de países y también una cantidad de programas a nivel municipal y a nivel del estado. La mayoría de estos casos han enfocado en indicadores de beneficios como hectáreas o número de personas beneficiarios como personas usuarios de tierra que están recibiendo beneficios económicos de esos programas. Entonces, no necesariamente están enfocados en el marco de desempeño que estamos presentando y conversando con los participantes del curso, por ejemplo, viniendo del marco presentado en el DHR hace 2 semanas. Pero, sin embargo, sí, hay varios ejemplos de evaluaciones de la infraestructura verde, aunque probablemente no se llama así infraestructura verde, probablemente se llama de otra manera. Entonces, quisiera mencionar esto y no es que tengo muchos de los estudios específicos a la mano, pero si alguien está interesado, puedo proveer, por ejemplo, el vínculo a la lista de programas que seguimos, que está disponible en el sitio de web, y de ahí las personas pueden seguir a identificar estudios que seguro están en los sitios de web de los gobiernos correspondientes. Gracias, Yera, esto es bastante útil, y también les recordamos que el reporte global fue una de las lecturas opcionales que colocamos en el primer módulo del curso. Entonces les invitamos a revisar nuevamente esta información que puede
dar más luces y tener una idea general sobre el estado de las inversiones en protección de las fuentes, ¿no? Bueno, quisiera pasar, tenemos algunas preguntas que están pendientes. Quisiera leer una última pregunta porque tenemos una solicitud específica de algunos estudiantes que quieren puntualizar y pedir aclaración sobre la segunda parte de la tarea del módulo. Entonces, si ustedes me permiten, quisiera leer esta pregunta que vuelve un poco al tema de metodología y nos preguntan ¿qué pasa? O sea, ¿qué metodología es más apropiada para evaluar los proyectos verdes en Perú y en Colombia? Si puede ser costo-beneficio o puede ser costo-efectividad. Bueno, este es un debate muy amplio, pero bueno, según la experiencia de Manuel, te pediría que tú nos comentes qué es lo que más han utilizado en Colombia y después retomamos a ver si recuperamos a Luis en esta última pregunta. Adelante, Manuel. De las experiencias, un par de experiencias que conozco que les mencioné en temas de drenaje urbano sostenible, una en Medellín y una en Valledupar, entiendo que usaron como metodología el análisis costo-beneficio. Digamos, no podría decir si ya hay si tenemos como un consenso sobre qué tipo de metodología puede ser usada. Tal vez en estas experiencias se han ido, digamos, por esta metodología, pero tampoco podría mencionar que se haya dado un debate a nivel sectorial en cuanto a qué metodología es menor y cuál no. En nuestros proyectos como yo les mencionaba, en nuestros proyectos de agua potable está la de costo eficiencia, pero digamos que si ustedes miran, si alguien revisa, digamos, los documentos que les mencionaba del Departamento Nacional de Planeación, incluyen metodologías de evaluación multicriterio y al final dejan como a criterio, como evaluación del desarrollador, del formulador, a cuál darle más peso sobre cuál para determinar la viabilidad de un proyecto. Entonces no podría mencionar mucho más al respecto. Listo, Manuel, gracias. No sé si Luis está con nosotros nuevamente. Sí, aquí estoy. Se me fue por un momento la señal hace una pregunta que me hicieron anterior, pero bueno, acá estoy. Con respecto a la metodología de cuál es mejor para este tipo de proyectos, acá en el sistema en Perú, bueno, no tenemos establecido cuál es la mejor, pero sí puedo decir que a título personal, que siempre para todo proyecto es la metodología ideal es costo-beneficio, porque ahí sí efectivamente permite comparar los costos y beneficios sociales que generaría al Estado y poder rentabilizar una rentabilidad adecuada, ¿no? Como no tenemos establecidos estudios que nos den a conocer, por ejemplo, el valor, cuánto vale recuperar un ecosistema, cuánto vale recuperar una función de un ecosistema, regulación, no tenemos establecido entonces la metodología que sí mínimamente se exige, como decía, costo-eficacia o costo-efectividad, pero también ahí como ente rector del Sistema Nacional de Inversión Pública, tenemos la debilidad de que no tenemos establecido la línea de corte con la cual este ratio de metodología costo-eficacia, costo-efectividad, poder compararla, para poder establecer si realmente es rentable desde el punto de vista social y como proyecto, poder aceptar las inversiones, ¿no?, en estas tipologías de proyectos.
pero por lo pronto, al menos esta metodología nos permite, digamos, elegir sobre un conjunto de alternativas que puede generar el planteamiento de un proyecto, ¿no? Es lo que podría mencionarles a esa pregunta. Muchas gracias, Luis, y gracias por mantenerte en línea. Bueno, nuevamente agradecemos a todas y todos por haber participado hoy en este webinar, a nuestros dos invitados especiales, a Luis Roque del MES Perú y a Manuel Serna de la CRA Colombia. Quisiera pedirle a Jenna que nos dé una breve explicación. Tenemos algunas dudas de algunos participantes sobre la segunda parte de la tarea de este módulo. Entonces, Jenna, te pasé por escrito una pequeña consulta. Si tú puedes solamente retomar cómo es la instrucción para la tarea que tienen que enviar nuestros participantes este domingo 12 de febrero. Adelante, Jenna, gracias. Claro, gracias, Tamara. Entonces, solo para revisar de nuevo, la semana pasada la tarea fue enfocarse en el diseño de una evaluación económica que tendría sentido hacer en el ámbito de interés que ustedes han seleccionado y han descrito en semanas anteriores, ¿no? en su cuenca, por ejemplo. Entonces, primero, definir el tomador de decisión y la decisión a influenciar para quién y por qué haría la evaluación. Luego, identificar las potenciales intervenciones verdes en este ámbito geográfico. Y el indicador del beneficio hidrológico o indicadores esperado y eso debería seguir lo que ustedes ya habían elegido en la tarea del DHR anteriormente también. Y en base a esto y en función de a propósito de la evaluación, el por qué y para quién, elegir la metodología y también en el contexto, ¿no? Entonces, sería más adecuado, factible, estratégico hacer costo-efectividad o costo-beneficio. También tenemos, según la presentación de Manuel, la otra opción muy interesante donde puedes considerar costo mínimo o uso de capital, que me pareció muy interesante también. Entonces, pero elegir la metodología y sugiero considerar primero las dos que hemos considerado en más detalle, costo-efectividad o costo-beneficio, y justificar la elección de esa metodología. Ahora, en esa semana, la idea no es hacer el análisis porque lo que pasa es que no tenemos el tiempo y probablemente no toda la información necesaria para hacer toda una evaluación. En particular, hay la parte de la cuantificación de beneficios hidrológicos que probablemente va a requerir más investigación y colaboración tras un equipo especializado para poder hacer. Entonces, la tarea no es hacer la evaluación económica, sino identificar cómo lo haría, ¿no? Entonces, si han elegido costo-beneficio, identificar qué información necesitaría para poder ejecutar eso. Y uno de esos podría ser información necesaria para hacer la cuantificación de beneficios, para estimar los costos, por ejemplo. Y en el caso de costo-beneficio, esa metodología también deberían describir cuáles metodologías podrían utilizar para valorizar los beneficios. Y luego la última parte de la tarea es básicamente crear un flujo de caja para un proyecto típico de la intervención que han seleccionado. Entonces, o si están proponiendo una evaluación económica para un proyecto específico, muy bien, puede ser así, ¿no? Entonces, el ejercicio aquí es para poner números
específicos tras tiempo y tras las varias categorías que tendría que considerar para describir bien los costos que va a requerir para realizar un proyecto del tipo que has identificado. Entonces, de ese lado vas a tener una estimación preliminaria del lado de costos de la evaluación económica y sabemos que para hacer toda la evaluación todavía tendríamos que hacer la parte de evaluación, cuantificación de los beneficios, pero eso no es parte de la tarea. Entonces, espero que está un poco más claro ahora. No estamos haciendo toda la evaluación, más describiendo la metodología, un poco justificando esta elección, identificando el tipo de información necesaria y las posibles fuentes de esa información y haciendo un ejemplo inicial de la estimación de costos, solo la parte de costos. Listo, Yana, muchas gracias a ti, a nuestros invitados y a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Les recordamos que la tarea puede enviarse hasta este domingo 12 de febrero hacia la medianoche. Si tienen dudas, no duden en utilizar la plataforma en la que tenemos el curso subido en línea y cualquier comentario o duda, realmente cuenten con nosotros como equipo organizador para absolver sus cuestionamientos. Quedan algunas preguntas en el panel de discusión. Nosotros vamos a trabajar con nuestros expositores y con Dena las respuestas y como siempre las vamos a publicar en la plataforma hacia la próxima semana. Finalmente les recuerdo que las notas que les enviamos a inicios de esta semana son las notas correspondientes a los módulos 1 y 2 y después nosotros terminamos el módulo 3 y hacia el final de la siguiente semana vamos a publicar todas las notas del módulo 3. Cualquier precisión, duda respecto al cuadro de notas, les agradecemos que nos envíen vía correo electrónico. Sin más me despido, gracias nuevamente a todos por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Hasta luego.